Y qué lindo, hermanos, es cantarle al Señor como lo acabamos de hacer, ¿verdad? Es, mis hermanos, de que agradecemos al Señor, nos da la bendición de estar en su casa. Creo que eso es un gran regalo de Dios, tener la libertad con la que nosotros aquí podemos exaltar el nombre de Dios. Amén. Eh, Me dieron un papelito aquí, hermanos, para mi hermana que venía por primera vez, pero como ahorita me tomaron de sorpresa, yo porque todavía faltaba la alabanza, y lo metí en la Biblia, a ver en qué página quedó. Pero me recuerdo que la hermana se llama Selena. Esta Selena. Aquí está Selenita, Dios le bendiga. Bendiciones, gracias por estar aquí en la casa del Señor. Le amamos en el amor del Señor. Amén. Y a usted que nos estamos también, hermanos, como congregación, nos alegramos de estar aquí, ¿verdad? Juntos, exaltando el nombre de Dios. Creo que es una gran bendición, ¿verdad? Poder estar unidos para exaltar el santo nombre de Dios. Usted que nos ve a través de las redes sociales, también le damos una cordial bienvenida, no nos cambie. No es una casualidad que usted haya contactado con nosotros. Yo sé que el Señor tiene una palabra que le edificará grandemente en esta noche. Vamos a dar el tiempo para que los niños pasen a su aula, para que ellos también sean ministrados por la palabra de Dios. Una noche muy linda, especial como todas. Primer noche del mes de diciembre, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Ya estamos en el último mes del año. Hermanos, el tiempo pasa y no lo sentimos. Y nos sentimos cada día más cerca del Señor, porque muy pronto está por venir, hermanos. Cada vez que cumplimos años, yo creo que también es bueno que nos alegremos, ¿verdad? Porque tenemos un día menos de estar en este mundo, ¿verdad? Un año menos de estar en este mundo. Porque cada día más se nos acerca el tiempo para estar con el Señor, ¿verdad? Creo que esa es la alegría, ¿verdad? Yo creo que los verdaderos cristianos, esa debería de ser nuestra alegría, hermanos. Porque decía el apóstol Pablo que es mejor estar con Él, hermanos. ¿Verdad? Aunque él decía, ¿verdad?, que por las tantas necesidades que hay en este mundo de predicar la palabra del Señor, pues es bueno que estemos aquí haciendo la obra de Dios. Así de que tenemos esa gran responsabilidad de hacerlo. No solamente es mía, es de toda la iglesia, hermanos. Cuando venimos al Señor, no solamente nos comprometemos con Él, sino que cuando empezamos a escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta de que Él nos ha delegado, hermanos, la expansión del Evangelio. Y esa es responsabilidad de todos. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Gloria al Señor. Si quieren honrar el nombre de Dios, hermanos, pueden ponerte en pie. Vamos a hablar acerca de la honra en esta noche, hermanos. Especialmente a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo número 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse, hermanos. Dos versículos, hermanos, pero dos versículos preciosos, hermanos, que nos dan una gran lección para ponerla en práctica como cristianos. Hoy vamos a hablar, hermanos, de cómo honrar a Dios,
especialmente con nuestro cuerpo, ¿verdad? Honrar en primer lugar, hermanos, es demostrar amor y respeto por alguien. Por eso les dije, hermanos, cuando leímos la palabra, que nos pusiéramos de pie. Porque a veces tomamos, hermanos, la palabra como cualquier cosa, ¿verdad? Tan es así que a veces ni la estudiamos, ¿verdad? Pero honrar a Dios es amarle y respetarle y demostrar de que estamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay diferentes formas de honrar a Dios, como por ejemplo, apartar tiempo todos los días para Él. Yo sé que lo hacemos, apartamos tiempo todos los días para Él, hermanos. Él nos da 24 horas cada día. ¿Cuántas horas apartamos para Él? ¿Cómo la podemos apartar? A través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de involucrarnos en el trabajo de la obra del Señor. Ahí estaríamos apartando tiempo para el Señor y ahí lo estaríamos honrando. Lo podemos honrar siendo agradecidos con Él. Creo que no es poco lo que hemos recibido de Él, ¿verdad? Otra forma de honrarlo es confiar en Él. Otra forma de honrarlo es ser generosos con Él. Ser dadivosos en la obra de Dios. Y otra de las formas en las que podemos servirle a Dios, hermanos, honrar a Dios, es usar los talentos, los dones que Él nos ha dado. Porque Él dice que a todos Él nos ha dado dones. Y nadie, hermanos, puede decir, a mí no. Porque todos, hermanos, tenemos algo que poder hacer en la obra del Señor. Y aquí nadie se puede excusar, hermanos. Porque todos tenemos algo que el Señor nos ha dado, una cualidad, un don, un talento para poder hacer algo para el Señor. Pero en esta oportunidad, hermanos, de acuerdo a la palabra que leímos, queremos hablar acerca de la forma correcta de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Eso es lo que decía los versículos que leímos. En primer lugar, para que primero nos vayamos introduciendo, la primer forma de honrar a Dios es reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es reconocer del inmenso amor de Dios que tuvo por nosotros, que aún sin ser merecedores, nuestro Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por nosotros. Pero no es simplemente saber, sino que en primer lugar es creer, recibir esa palabra y tener fe en esa palabra, tener confianza en esa palabra. Porque muchos dicen, no, si Jesucristo vino y murió en la cruz y celebramos el nacimiento, celebramos su muerte, su resurrección, pero ahí queda. Pero cuando realmente hemos creído en Él, presentamos nuestra fe delante de Él. Porque la primera forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe, hermanos, va en primer lugar, ¿verdad? Porque tenemos necesidad de ser justificados. Porque somos pecadores por naturaleza, por herencia. Pero necesitamos, hermanos, poner nuestra fe en Dios. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo, hermanos. Cuando ponemos la fe en ese sacrificio que Él hizo, Dios toca nuestro ser, Dios redarguye nuestro ser, y entonces empezamos a reconocer de que somos pecadores. Y ese es uno de los problemas graves, hermanos, de la iglesia.
Muchas veces nos quedamos solamente con la fe y decimos, no, es que yo ya soy cristiano porque ya creí. Pero ¿qué dijo Jesús, hermanos, cuando empezó su ministerio? En San Mateo 4:17, el Señor decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el primer mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que dio el apóstol Juan, de que era necesario arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados. Lo siguió predicando el apóstol Pedro en el libro de Hechos, el arrepentimiento. Pero a través del tiempo, hermanos, se ha ido olvidando. Y únicamente nos gusta poner lo fácil. Y a veces solamente usamos el versículo de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, decimos, pues es un regalo de Dios. Y eso es cierto. Pero la fe, hermanos, tiene que ir acompañada del arrepentimiento. Para que ocurra el nuevo nacimiento en nuestras vidas. No puede haber nuevo nacimiento si no hay arrepentimiento. Y ese es el motivo por qué muchos, aún estando en una congregación, están batallando. Sus debilidades, pecados, porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Pero el Señor nos está recordando hoy que es necesario. Y después de este primer requisito, hermanos, que obligadamente tenemos que hacerlo para poder continuar y poder en práctica la palabra que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. Él hablaba a los romanos, aconsejándolos. Y también en este momento, pues el Señor nos permite leer estos mismos versículos para darnos también este mismo consejo. Y les decía el apóstol Pablo, hermanos, a los romanos, os ruego. A mí me llama la atención cómo el apóstol, hermanos, a pesar de que él era el hombre llamado, hermanos, el apóstol de los gentiles, que Dios le había dado esa autoridad, pero nos está dando una muestra de humildad. Se dirige a los romanos y a nosotros, hermanos, con todo respeto, respetando la voluntad nuestra. Dice, os ruego. No está imponiendo. Porque la palabra, hermanos, se predica y la pone en práctica el que quiere. El predicador, hermano, no puede obligar al que está escuchando que haga lo que está predicando. Porque si el Espíritu no redarguye, hermanos, a la persona que está escuchando, de nada sirve. Y le sigue diciendo, por las misericordias de Dios. Oiga, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, mis hermanos romanos, mis hermanos de Esquipulas, analicen todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Murió en la cruz, sufrió, y nosotros realmente no lo merecíamos. Y nosotros ni siquiera pensando estábamos en que teníamos una eternidad. Si Él no se hubiera fijado en nosotros, mis hermanos, les haber dicho el apóstol Pablo, nosotros jamás nos hubiéramos fijado en Él. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios, hermanos, el que puso su mirada en nosotros. Fue Dios el que tuvo misericordia de nosotros. Nosotros, hermanos, ni en cuenta. Nosotros disfrutando del pecado, sin saber que íbamos a una condenación segura. Por eso, hermanos, por la misericordia de Dios, les decía el apóstol Pablo. ¿Qué le decía? Que presentéis vuestros cuerpos. Oiga lo que está pidiendo. Cuando dice,
cuando está hablando aquí, hermanos, que el Señor que presentemos nuestros cuerpos, está dejándonos bien claro el Señor de que Él no solamente está interesado en nuestra alma, en nuestro espíritu, sino que también Él está interesado en nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, hermanos, es parte de la obra de Dios. Más adelante vamos a ver a través de la Biblia que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, también Pablo le decía, hermanos, en el capítulo 5, versículo número 3, y el Dios de paz, le decía, os santifique por completo, oiga esto, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Oiga, irreprensible. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que este cuerpo, hermanos, hay que cuidarlo. Porque este cuerpo, hermanos, le pertenece al Señor. ¿Pero para qué hay que preservarlo irreprensible? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor está siendo claro, hermanos. Está siendo claro. Pero ahora yo me pregunto, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a que había que servirle a Dios con el cuerpo? Hay un motivo, especialmente en los romanos. En todas las regiones, hermanos, de Corinto, de Roma, todos sus alrededores, todos esos lugares que estaban cerca, había muchas costumbres y tradiciones y filosofías griegas, porque la mayor parte de gente que habitaba esos lugares eran paganos, no les servían al Dios verdadero, sino que les servían a sus dioses. Y una de las filosofías de los griegos era el dualismo. Y el dualismo consistía, hermanos, en que el alma del ser humano, ellos sí creían que era eterna. Y por lo tanto, el alma o el espíritu, ellos decían de que por naturaleza era buena. Pero que el cuerpo, como sabían que el cuerpo al morirse pues lo enterraban, ¿verdad? Y según ellos ahí terminaba todo. Entonces el cuerpo por naturaleza, según las filosofías de ellos, el cuerpo era malo. O sea que para ellos no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. ¿Ah? A ellos les interesaba lo que se hacía en el espíritu. Y qué tremendo. Por eso ellos con el cuerpo, ellos estaban acostumbrados a hacer cualquier clase de maldad. No les importaba el daño que provocaban al prójimo. Y con el cuerpo ellos estaban acostumbrados a tener toda clase de deleite. Porque decían, bueno, el cuerpo pues decía, se va a quedar, ¿verdad? Y ya no va a servir para nada. Por ese motivo, hermanos, los cristianos de aquel tiempo tenían dificultad para salir de esa mentalidad que tenían. Ya tenían esas ideologías en su mente, en su corazón, y las tenían enraizadas. Entonces Pablo estaba haciéndoles énfasis de que era necesario salir. Pero ahora, hermanos, trayendo la palabra al presente, nosotros tenemos los mismos problemas, hermanos. Porque venimos de un mundo, hermanos, contaminado. Posiblemente de una religión, pero de una religión que no ponía en práctica la palabra del Señor. Quizá de una religión que estaba basada en tradiciones. Y muchas veces quizá queremos traer esas mismas tradiciones a la iglesia. Por eso el Señor nos está hablando ahora con su palabra. Es necesario que olvidemos esas cosas, hermanos, que antes hacíamos para satisfacer nuestro cuerpo. ¿Por qué?
Porque nuestro cuerpo, hermanos, tiene que ser santo. Y el apóstol Pablo, hermanos, se preocupaba mucho para que la iglesia de aquel entonces tuviera bien claro el motivo por el cual el Jesucristo había hecho su sacrificio, pero cómo servirle correctamente. Y es lo que Dios nos habla cada día, hermanos, cómo Él quiere que nosotros le sirvamos correctamente de acuerdo a su palabra. Y como también, hermanos, los romanos, los corintios y todas las ciudades de ahí de Filipos y todas los tesalonicenses y todos los que estaban ahí cerca, tenían el mismo problema. Pero como la palabra es para toda la iglesia, entonces, hermanos, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo les habla y les hace mucho énfasis acerca de lo que es el cuerpo. Y a mí, hermanos, me impresiona, hermanos, ahora que yo estaba estudiando esto, cómo es de importante que nosotros entendamos la palabra del Señor para actuar correctamente. Porque muchas veces, hermanos, le fallamos a Dios por ignorancia. Pero el Señor dejó su palabra, pero a veces nosotros por la pereza de leer las Escrituras, hermanos, estamos en ignorancia. Y le decía el apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, en el capítulo 6 y versículo número 12, hablando, hermanos, acerca del cuerpo. Yo tomé una muestra nada más de versículos porque hay muchos más. Y le decía el apóstol Pablo para que ellos entendieran la importancia del cuerpo. Y le decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Podemos hacer de todo, pero no todo nos conviene hacer. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque somos nosotros, hermanos, quien tomamos la decisión de hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas. Y les decía, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras las destruirá Dios. Ahora aquí empieza a hablar del cuerpo. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Estamos escuchando la palabra de Dios, hermanos. Y dése cuenta qué importante es saber tratar este cuerpo, hermanos. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor dice, para el cuerpo. O sea, hermanos, estamos unidos con nuestro Señor, ¿verdad? Y es el versículo número 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, hermanos, por amor de Dios. Sabemos que si el cuerpo es de Cristo, hermanos, vamos a tomar nuestro cuerpo y lo vamos a unir con una ramera. Es absurdo, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. Es ilógico. ¿En qué mente que conoce al Señor puede caber eso? ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Mire, hermanos, lo que hace el hombre cuando se une con una ramera. O con una mujer que no sea su esposa. Dice que es un cuerpo con ella, se hacen uno. Porque eso es lo que dice el libro de Génesis, hermanos. Y los dos serán uno. Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que, hermano, no es solamente de tener relaciones, hermanos. Se hace uno solo con la otra persona. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y yo no les puedo enseñar otra cosa, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora oiga esto. Y esto es para que nos alegremos, pero para que también recapacitemos de nuestras formas de actuar. Mire lo que dice el 17. Pero el que se une al Señor, dice, oiga, esto es lindo.
un espíritu es con él. Mire qué privilegio, hermanos. Y sabiendo esto, hermanos, de que somos un espíritu con él, nos vamos a atrever, hermanos, a esa clase de actitudes, a esa clase de forma de usar nuestro cuerpo. No, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, hermanos. Y le sigue diciendo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Qué fuerte la palabra, hermanos. Y le sigue diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Señor, hermanos, esto nos lo enseña y en la palabra de Dios, hermanos, pero muchas veces no hemos comprendido a cabalidad que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos. Está dentro de nosotros. No es necesario que le estemos dando la bienvenida, hermanos. Ven, Espíritu, ven, bienvenido. No, porque Él está aquí adentro. Él está en todo lugar. El que nos da la bienvenida cuando nosotros nos reunimos, hermanos, es Él, porque Él ya está aquí. ¿Había pensado en eso, hermanos? Él mora. Somos templo y morada de su Santo Espíritu, hermanos. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, hermano, este cuerpo no es de nosotros. Este cuerpo le pertenece a Él. Porque Él lo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Tenemos un dueño, hermanos, que se llama Jesús, que tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario para poder nosotros pertenecer a Él. No somos cualquier cosa, hermanos. Cuidemos nuestro cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues vuestro cuerpo. ¿Se está dando cuenta, hermanos, quién es usted? Si tiene a Cristo en su corazón, hermanos, valore lo que es y deje de estar contaminando el cuerpo, porque no le pertenece. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es la iglesia del Señor, hermanos. Para que nos identifiquemos, hermanos, si somos parte de la iglesia del Señor. Porque si cómodamente hacemos el mal, hacemos con este cuerpo lo que nosotros querramos, pero no somos sensibles, no somos redarguidos por el Espíritu de Dios, porque si somos cristianos, el Espíritu que está dentro de nosotros nos va a redarguir que lo que estamos haciendo es malo. Pero si no sentimos ser redarguidos, hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque simplemente hemos estado viniendo a una congregación y no hemos vivido conforme el Señor nos manda. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, les habla en estos versículos que leímos claramente, hermanos, a los romanos y nos está hablando a nosotros. Y dice el versículo número 1 de Romanos 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificios vivos, hermanos? Porque los sacrificios que ellos presentaban a sus dioses eran sacrificios muertos. Eran animales, hermanos, que los presentaban a sus dioses. ¿Pero con qué fin lo hacían? Para esperar recibir un beneficio de su Dios. No era para honrarlos, no era para adorarlos, era porque estaban interesados en que sus dioses
le solucionaran sus problemas. Porque el verdadero sacrificio vivo que nos está hablando aquí el apóstol, hermanos, habla de una vida dedicada a Dios, una vida con cambio de conducta, que refleje, hermanos, en nosotros que Dios mora en nosotros. Ese es un sacrificio vivo, el cual el Dios está esperando de cada uno de nosotros. Un sacrificio vivo, pero también, ¿qué más le agrada al apóstol? Vivo y santo. Santo no quiere decir, hermanos, de que vamos a hacer, que no hacemos nada, que somos perfectos. No, santos quiere decir que vamos a apartar nuestra vida para Él, para servirle, para honrarlo, para exaltarlo, para adorarlo. Vivo, santo y agradable a Dios. Eso es de suma importancia. Que todas las cosas que nosotros hagamos agraden el corazón de Dios. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea porque queremos agradar el corazón de Dios. Porque no estamos buscando, cuando hacemos algo, buscar nuestra propia gloria. No estamos buscando exaltar la gloria de Dios. Amén. Pero ¿qué le sigue diciendo? Que es vuestro culto racional. Ahora analicemos esta palabrita, esta frase. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es un culto? Un culto es un servicio, como lo que estamos haciendo ahora. Un servicio a Dios. Es presentar alabanzas a Dios. Eso es un culto. Es presentar adoración a Dios. Venimos y realizamos un culto. Culto, hermanos, viene del origen letreia, del griego greteia, que es voluntario. O sea, es una actitud, hermanos, del hombre, del cristiano, de reunirse para alabar a Dios, para servirle a Dios, para adorar a Dios. O sea, es algo voluntario. Por eso, hermanos, nuestro servicio a Dios tiene que ser voluntario. Porque me nace, porque tengo gratitud con Dios, yo le sirvo. Si vengo y le canto alabanzas, no es porque me están obligando. Es porque hasta yo me vengo temprano al culto, porque yo anhelo estar en el tiempo de la alabanza. Pero cuando hay indiferencia y no he entendido realmente lo que es honrar el nombre de Dios, hermanos, a medio culto. ¿Ven? Pero el que ama y honra a Dios, hermanos, anhela estar en la casa de Dios. Unos para servirles, porque eso es honrar a Dios. Otros para alabarle a través de los cantos. Y también para adorarle de una manera voluntaria. No es necesario, hermanos, que el que esté aquí, hermanos, esté ahí batallando, que pónganse en pie, que levanten las manos y que haga esto, que haga lo otro. Porque el que tiene gratitud con Dios, hermanos, se entrega de lleno a exaltar el nombre de Dios. Porque tiene gratitud con Él. Porque sabe que es el único que se merece la honra y la gloria y la adoración. Eso es, hermanos, los que nos tiene que caracterizar a los verdaderos cristianos. Y nuestro servicio, hermanos, se refiere a todo lo que hagamos para beneficiar a nuestro prójimo. Todo lo que hagamos, hermanos, digamos, cualquier actividad. Por ejemplo, hermanos, se hace una reunión y tal vez, hermanos, a un hermano pues se le cayó algo ahí, hermanos, el que está ahí pues cerca se agacha y aquí está, hermano. Ese servicio lo está presentando a Dios. Los hermanos que durante la semana, hermanos, vienen, hacen la limpieza, le están sirviendo a Dios. Porque lo hacen de corazón, porque lo hacen porque lo aman. La alabanza, la oración, hermanos, se hace con gozo, con alegría.
Porque hay gratitud cuando se es generoso, hermanos, con la ofrenda. Se hace porque se hace con alegría, porque se está honrando a Dios. Entonces, hermanos, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es todo lo que hacemos todos los días. Pero oiga esto, sin esperar nada a cambio. Sin esperar, hermanos, recibir un agradecimiento. Sin esperar, hermanos, un aplauso por lo que hicimos. Sin esperar un pago económico. Porque cuando caemos en eso, hermanos, lo echamos a perder todo. Ya no es honra para Dios, sino es honra para nosotros mismos. Con relación al servicio. Pero con relación a la adoración. ¿Se recuerdan con la mujer samaritana? Que se acerca, se encuentra a Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Ustedes saben algo lindo que pasó allí. Y le dice la samaritana: a vuestros padres, nuestros padres dicen que se ha de adorar en Jerusalén y no los nuestros que en el monte de Gerizim. Pero Jesús le dice: ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Señor. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hermanos, aquí el Señor está diciendo que como Él es espíritu y es verdad, le podemos adorar en cualquier lugar. No hay un lugar específico para adorar al Señor. Usted cuando está en su casita, ahí puede postrarse de rodillas, levantar sus manos y adorar al Señor. Antes de empezar a trabajar, antes de cualquier cosa, cuando va a salir a trabajar en su vehículo, en su taxi, orar al Señor: guárdame, Padre bendito, me encomiendo a ti, te adoro, te alabo. Está honrando a Dios con esa clase de actitudes con su cuerpo. O sea, nuestras actitudes, hermanos, van a expresar si nosotros honramos a Dios o lo deshonramos. Con nuestra boca nosotros damos a conocer si honramos o deshonramos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo creo que con esto yo quiero dejar claro que para honrar a Dios, para adorar a Dios, no solamente se hace aquí en la iglesia, se hace donde quiera que estemos. Con nuestra conducta, donde quiera que estemos, estaremos honrando o deshonrando a Dios. Pero ¿qué le sigue diciendo el Señor? Que es vuestro culto racional. Y esta palabrita, hermanos, es otra que también tenemos que saber qué es lo que quiere decir. ¿Qué es un culto racional? El culto es un servicio, ¿verdad? Es nuestra forma de actuar. Pero ¿qué tiene que ser? Tiene que ser racional, con entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo. La palabra racional viene del original griego lógicos, de donde viene la palabra lógica. O sea que tienen que actuar en un culto racional o un culto que sea lógico. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a lo establecido por Dios. No es como ustedes quieran, es como Dios quiere. No es solamente de cantar. No es solamente de levantar las manos, sino es viviendo una vida racional de acuerdo a lo que somos.
¿Y qué es lo que somos nosotros, hermanos, la iglesia? Somos cristianos, ¿verdad? Y si somos cristianos, ¿quién fue el que nos dejó la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Porque en San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Y el verbo era con Dios, dice. Y el verbo era Dios. Ya que Jesucristo es la palabra también, hermanos. Porque Él la inspiró. Entonces, lógicamente tenemos que hacer, hermanos, ese culto racional, ese culto lógico, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que sea aceptable a Dios. Porque todos actuamos de acuerdo a lo que somos. Por ejemplo, los profesionales, no importa la profesión que tengan, actúan, hablan de acuerdo a lo que son. Cada profesión tiene un vocabulario, ¿verdad? Los médicos, alguien que no ha estudiado medicina difícilmente le va a entender a un médico o a un ingeniero. ¿Por qué? Porque ellos están en su profesión, como cualquier obrero. Un carpintero tiene sus herramientas, ellos saben cómo las usan, cómo las manejan, ellos tienen su nombre. Pero el albañil no sabe lo del carpintero. ¿Por qué? Porque cada quien habla de acuerdo a lo que es. Entonces, si nosotros, hermanos, somos cristianos, racionalmente, lógicamente, tenemos que hablar y actuar como cristianos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ese es el culto racional, que tenemos que actuar de acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces, un cristiano lógicamente tiene que hablar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, hermanos, los mensajes detrás de un púlpito, una iglesia cristiana, ¿qué es lo que se espera escuchar? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, si yo quiero predicar de una manera racional, poner en práctica, hermanos, el don que el Señor me dio, entonces no voy a venir aquí, hermanos, a hablarles de deporte, ¿verdad? Hermanos, ¿usted a quién le va? ¿Que al Barça? No, hermanos, nada que ver. O no voy a venir a hablarles de política, hermanos, porque es otro rollo. No es lo que está en la palabra del Señor. Si Dios hubiera querido, hermanos, que se hablara de eso, estuviera aquí en la palabra, pero no está. Tampoco, hermanos, yo vendría aquí, hermanos, porque para que ustedes, hermanos, estén contentos y felices y se rían y aplaudan a contarles chistes. Hombre, esto no es un circo. Esto es un lugar donde se viene a escuchar palabra de Dios, hermanos. Entonces yo tengo que predicarles con raciocinio, con un culto racional. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? De cómo honrar a Dios, cuerpo. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? Ese es un culto racional, es un mensaje racional. Amén. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo número 2, hermanos. No os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, quiere decir no se acomoden, no se amolden a las cosas de este mundo. No anhelen las costumbres ni las modas de este mundo, porque eso ya no es para ustedes. No se acostumbren a este siglo. No se acostumbren a los patrones de conducta de este mundo. No, eso ya no es para ustedes. Porque las costumbres y las modas de este mundo no aportan nada para su crecimiento espiritual. Porque todo lo que está aquí en este mundo pasará, desaparecerá.
Dice Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. La palabra del Señor es eterna, hermanos. No podemos, hermanos, andar detrás de las cosas del mundo, porque ya no somos del mundo. Es cierto, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a Él. Aún nuestro Señor Jesucristo en la oración, hermanos, que Él hacía por nosotros, por la iglesia, en San Juan 17, decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él nos guarda de todo mal, hermanos. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado de contaminarnos con el mundo. Hoy, hermanos, hay falsos conceptos acerca de esto, pensando de que hay que involucrarnos en el mundo, hay que hacer las cosas que hacen en el mundo para ganarlos para Cristo. ¿Qué cree usted de eso? ¿Será correcto eso? Venir yo y hacerme como a lo que están haciendo en el mundo para ganarlos para Cristo. Dice que Pablo hacía algo, pero no era realmente de que hacía lo que el mundo hacía. Sino que él decía, hermanos, que en 1 Corintios 9:20 él decía, solo le voy a leer una parte porque también es largo el texto. Decía, me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea que él se inmiscuía. ¿Pero con qué fin lo hacía? De darles el mensaje. Claro, como estaba establecido por Dios. No se ponían a hacer las cosas que ellos hacían, sino que lo hacía para poderles transmitir el mensaje de Dios para que ellos alcanzaran la salvación. Ahora, hermanos, eso se ha convertido en un gran problema en la actualidad. Porque hoy, hermanos, se ha dejado entrar a los templos las modas y las costumbres del mundo. Y eso es triste y lamentable. Muy lamentable. Y a ver, ahora, hermanos, hasta se ve normal. Y vemos ahí en la televisión, hermanos, aquellos conciertos, hermanos, que dan dolor en el corazón, hermanos. Que no creo que estén adorando a Dios, hermanos. Hay lugares, hermanos, que no parecen lugares de culto racional. Parecen más discotecas que otra cosa. Parecen lugares de diversión. No es culto racional. Esas son ofensas al corazón de Dios. Que Dios nos iba a sacrificar, Jesucristo nos iba a sacrificar tanto, hermanos, en ir a la cruz, en ser azotado, en ser escupido, en ser lapidado, en dejarse meter los inmensos clavos en sus manos y en sus pies, solo para que nosotros hagamos fiestas, y brinquemos y saltemos, le demos rienda suelta a la carne. No, hermanos. Eso no es un culto racional, hermanos. Y ahora, hermanos, dicen, no, pero que esto funciona. Mire cuánto joven viene. Sí funciona. No es bíblico. Que no es racional. Y eso tiene un nombre, hermanos. Eso se llama pragmatismo. Como funciona, hay que hacerlo. Bien, entonces, hermanos, invitemos aquí para que vengan los jóvenes y que se llenen la iglesia. No, hermanos, hay que actuar con raciocinio. Nuestro
culto tiene que ser de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios. Tiene que ser algo como Dios, como a Dios le agrada. No podemos, hermanos, traer a la gente con engaño. Venite aquí está bonita la cosa, aquí no te van a decir nada. Yo sé que tú no eres culpable de lo que estás sufriendo. Yo sé que sufriste cuando estabas niño, tus papás te hicieron esto, te abandonaron, tus papás te maltrataron, quizá te violaron, pero no, tú no eres culpable. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia no justifica a ningún hombre, a ninguna mujer. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justificación, hermanos, porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. A todos, hermanos, no lo hacen. De alguna manera todos hemos sufrido algún bullying o cualquier otra cosa, hermanos, que nos ha marcado en la vida. Pero eso no nos justifica, hermanos, de que nosotros no somos culpables. Y le decía, seguía diciendo el apóstol Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar esa transformación de vuestro entendimiento. Hay que transformar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Tiene que haber un cambio interno en nuestro corazón. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Un verdadero cristiano no puede seguir siendo lo que antes era. Dice 1 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Señor. Porque ya no somos nosotros, hermanos, sino que es el Señor en nosotros, guiándonos a hacer las cosas correctamente de acuerdo a su voluntad. Nuestra mente ya no piensa igual. Cristo no cambia nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Cambia nuestro carácter, cambia nuestra imagen y nos transforma a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Nuestro cambio no es exterior. Tiene que ser exterior, pero también tiene que ser interior. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienen que ser renovados. ¿Y qué es renovar, hermanos? Es como hacer un ajuste, ¿va? Todo eso que está desajustado, desordenado, nuestro Señor Jesucristo lo gradúa y lo deja de acuerdo a su voluntad. Gloria al Señor. ¿Y cómo lo hace el Señor, hermanos? ¿Cómo? Hay una única manera, hermanos. Cómo el Señor transforma nuestra forma de pensar. Mire, a través de la palabra. Por eso el cristiano que no estudia la palabra del Señor, hermanos, está expuesto al fracaso espiritual, porque fácilmente va a caer en la trampa del enemigo. Porque el Espíritu Santo nos guía, pero el Espíritu Santo usa la palabra que nosotros tenemos retenida para que nosotros actuemos correctamente. Por eso, hermanos, cuando somos ya conocedores de la palabra, si alguien, hermano, nos ofende, si alguien nos maltrata, tenemos la capacidad para perdonar, ¿verdad? No conoce al Señor. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el Padre nuestro, ¿verdad? Pero lo estamos poniendo en práctica. Y conocemos esa palabra, la tenemos que poner en práctica por el Espíritu de Dios. Porque humanamente no tenemos capacidad, hermanos. Pero con Cristo sí lo podemos.
Podemos quedarnos callados, hermanos. Aunque nos estén maltratando, aunque estén diciendo mentiras de nosotros, nos estén calumniando, estén diciendo un montón de barbaridades. El Señor detiene nuestra lengua porque ha puesto en nosotros dominio propio. ¿Ven? Gloria al Señor. Por eso, hermanos, perdonar es la máxima expresión de adoración. No sé si sabía eso, pero esa es la máxima expresión de que usted es hijo de Dios. ¿Cómo podemos decir de que honramos a Dios, de que adoramos a Dios si tenemos amargura en el corazón? Eso es imposible. Tenemos que hacer las cosas como el Señor lo ha establecido y poner en práctica, hermanos, ese culto racional que el Señor nos manda a hacer con nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Yo ya estoy por terminar. Cuando nosotros, hermanos, actuamos de acuerdo a como hoy el Señor nos ha enseñado, nuestras actitudes van a ser agradables a los ojos de Dios. Y Él se va a alegrar. Va a decir, qué linda la hermana Rosita. Qué linda hermana Chilita. Le han hecho tanto daño y ella me sigue adorando. Ella me sigue honrando. La calumniaron y no se defendió. Recibió la transformación del Espíritu de Dios. Y eso, hermanos, va a demostrar de que Jesucristo está en nosotros. Mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a estar luchando. Porque el ser cristiano, hermano, no es cosa sencilla. Hay que estar bien conectados a Él para que Dios nos dé esa capacidad de actuar, hermanos, de adorar a Dios con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es fácil, hermanos, pero sí se puede. Porque no es en nuestras fuerzas, sino que es en la dirección del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, no está por gusto, hermanos. Está para guiarnos a hacerlo, el culto racional. Y termina diciendo, hermanos, el versículo número 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, con esto, si hacemos y actuamos de la manera en que hemos predicado esta noche, hermanos, vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la única manera como nosotros vamos a agradar el corazón de Dios. No hay de otra, hermanos. No hay de otra manera. Fíjate que si esta palabra, hermano, nos ha ministrado, usted que está ahí en su dispositivo y tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje y quizá el Señor tocó su corazón y quizá usted quiere ser parte de este grupo que el Señor nos manda, que honremos a Dios con nuestro cuerpo, con un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el momento, esta es la hora especial, el cual el Señor le está haciendo un llamado para que usted se acerque a Él. Vimos al principio que el primer acto importante para tener que hacer lo que ahora predicamos era tener fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo nos va a llevar al arrepentimiento. En esta noche, alguien que ha estado batallando y no ha podido realizar ese culto vivo, santo, agradable a Dios, esta es la noche en la que usted puede empezar. Usted está en esta noche, aquí en este lugar, yo le invito a que incline su rostro. Si usted está en su casa, si está en su trabajo, donde quiera que usted esté en su vehículo, este es el momento en el cual usted puede convertirse en alguien
que agrade el corazón de Dios, que honre el corazón de Dios a través de su servicio, de su alabanza, de su adoración y de su forma de vivir. Padre, en esta hora, como siervo tuyo, Señor, yo presento delante de ti, Señor, a esas personas que están, Señor, con un corazón sincero delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por sus pecados, porque han creído, Señor, en tu palabra. Han escuchado, Señor, que únicamente a través de la fe en ti pueden ser justificados y a través de su arrepentimiento pueden ser perdonados. Hoy, Señor, yo te pido que tú, Señor, los recibas, los perdones, que inscribas su nombre en el libro de la vida y aparte, Señor, su vida para ser santificada para ti, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida y guárdalos, Señor, todos los días de su vida. Mis dolencias Él llevó. Con propósito agradable a ti, Señor. Fue la sangre que Él vertió. Agradable a ti. Gracias, Padre bendito, por este Mis momento tan culpas especial Él en lavó. que nos has permitido escuchar esta palabra. Oh, bendito Dios, yo oro, bendito Dios, Con por la esta sangre congregación, de Jesús. para que tú, Señor, nos des ese entendimiento y esa sabiduría y esa transformación de mente, Señor. Mi conciencia Para vivir, Señor, santamente, para vivir, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Yo pongo en tus brazos de amor, Señor, a cada padre de familia, a cada madre de familia, Señor, para que puedan ser buen ejemplo para que sus mi hijos. vida Oh, bendito Dios, para que tus hijos, Señor, no reclamen su conducta. Hoy yo te pido, Padre por los bendito, por esos siglos jóvenes, de Señor, los que aprendan siglos. a Al honrar, Cordero alabaré también honrar a sus padres. con todos los Porque ese es tu mandato, Señor, para redimidos. bendecirlos con Junto buena al vida. trono yo Te estaré. pido, Padre bendito, por cada niño. Te pido, Padre Santo, que tú examines nuestro Con corazón, millares Señor. de Exaltes, millares bendito Dios, tu al nombre. Cordero Que tu nombre sea alabaré glorificado, Señor. y con ojos redimidos a Jesucristo Hoy en yo esta hora, bendito Dios, también nos veré. estamos preparando, Señor, para poder participar de la cena. Oh, bendito Dios del Señor. Por las llagas de Oh, bendito Dios, Jesús, este acto maravilloso que tú, Señor, nos has mis ordenado, dolencias Señor, que hagamos Él llevó. para recordar, bendito Dios, tu sacrificio en la cruz. Fue la sangre Gracias, que Él Padre bendito, yo te pido, Señor, que bendigas esos vertió. elementos, Señor, ese pan, Que mis culpas se ese vino, Señor, que lavó. representan tu cuerpo y tu sangre. Oh, bendito Dios, que los santifiques. Con la sangre de Hoy, Señor bendito, Jesús. vamos a hacer este acto, Señor amado, de fe y de obediencia. Mi conciencia Para que tu gloria, Señor, se manifieste en nosotros cada día. Para que a través de este acto también fue te la honremos, gracia Señor. de la cruz Oh, bendito Señor, y te agradezcamos por la obra que tú has hecho, Señor, en que